por su audiencia en este viernes, un viernes particular en el año. Le damos la más cordial bienvenida al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, esta noche conversando sobre temas económicos y un tema que particularmente en este viernes llama la atención por el comportamiento del consumo en este viernes, que es particular en el año. Y para conversar y dirigir las preguntas y las entrevistas en torno a este tema, le doy la bienvenida a Marinés Rivera. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo a las 8:45. Como tú bien dices, un viernes de consumo, ¿no? Pero sin duda alguna vale la pena abordar todos estos temas. Se vienen meses donde hay muchos gastos también en la economía familiar, tener control de las finanzas, ¿verdad? Para saber en qué gastar y qué no, y sobre todo con todos estos temas de inflación que seguramente vienen y que son factores externos, o ya nos dirán los expertos, que nos están afectando, ¿no? Y es que estamos a semanas de cerrar este 2021 y repasaremos esta noche las proyecciones inflacionarias del Banco de Guatemala para concluir con este año, debido a que según proyecciones del Banco Central el país podría cerrar con 13.892 millones de dólares en remesas familiares y con una inflación cercana al 4%. A decir del Vanguard, el ingreso de divisas por remesas familiares ya superó la cifra registrada en el año 2020. Debido a que al 18 de noviembre del presente año se han ingresado 13.244.2 millones de dólares en divisas desde Estados Unidos. Esto con un ritmo de 35.4% y se esperaría que se cierre el año con 13.892 millones de dólares de remesas, lo que se convierte en un factor determinante en el crecimiento de la macroeconomía del país. No obstante, esto contrasta con datos de la inflación, y es que siempre en información de instituciones oficiales, en este caso del Instituto Nacional de Estadística, la inflación es de 2.96%, de la cual el 2.54% pertenece a inflación importada. La Junta Monetaria estima que para diciembre de este año la inflación se sitúa en un 4%, cercano al rango de la meta para este año. Además, no considera oportuno reaccionar ante el índice de inflación, ya que el elemento de inflación importada es predominante en el comportamiento que está teniendo esta variable en la economía nacional. Y para analizar estos datos y desmenuzarlos y hacerlos cotidianos en la toma de decisiones económicas de nuestro país, hemos convocado el día de hoy al licenciado Miguel Gutiérrez, economista y ex superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria, y al licenciado Eric Coyoy, director del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad Rafael Andívar y ex ministro de Finanzas. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación. Buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias, mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros, licenciado Coyoy. Pues para arrancar con usted, ya hacíamos Cristian se hacía una gran introducción de todos los escenarios pues que se avecinan en tema de inflación. ¿Cómo ve usted lo que está sucediendo en el país con este 4% en el crecimiento de inflación? ¿Qué escenarios podemos estar esperando, licenciado Coyoy? Bueno, hasta el día de hoy todos los indicadores sugieren que la tendencia inflacionaria que estamos viviendo a nivel global va a continuar también el próximo año. En el caso guatemalteco, pues la cifra oficial del 3% realmente es un poco mentirosa, no está capturando el 100% de la magnitud del problema de alza generalizada de precios que estamos viviendo. Esto tiene que ver con cambios que ha hecho el INE en la metodología de medición de inflación en los últimos años. El primer cambio fue en 2017 y luego un segundo cambio en 2020, que ha implicado que se ha reducido el costo de la canasta básica oficial estimada por el INE, y de esa manera quedan fuera de la medición algunos aspectos que en la realidad se están dando. Sabemos, por ejemplo, que productos sensibles como el gas propano ha tenido un incremento de más del 30% en el último año, desde diciembre del año pasado a la fecha. Y lo que los indicadores de precios sugieren hoy, al día de hoy, es que esa tendencia al alza en los precios del gas va a continuar. Veíamos cómo por modificaciones hechas por los Estados Unidos el precio del petróleo se redujo. Sin embargo, se mantiene la tendencia al alza del precio del gas, que es un producto fundamental para la mayoría de hogares del país, sobre todo en áreas urbanas. De tal manera que sí es importante que las autoridades económicas puedan hacer una revisión más profunda de lo que realmente está pasando
porque puede ser que están tomando decisiones equivocadas sobre la base de información que no necesariamente está reflejando la realidad. Gracias. El licenciado Gutiérrez, la inflación como variable para los economistas es fácilmente entendible como el incremento generalizado de precios. No obstante, ¿cómo esto afecta la cotidianidad económica de los agentes económicos y específicamente cómo está golpeando los bolsillos de las y los guatemaltecos? Sí, bueno, antes que nada, y es un tema que ha señalado el doctor Coyoy, es que hay un elemento importado muy grande. Estamos viendo que economías como Estados Unidos tienen inflación del 6% y todavía está generando dudas en el país este tipo de inflación cuando en materia de energéticos el incremento de precios es de 30%, en alimentos va alrededor del 22-23%. Entonces, pareciera que la inflación global va por alrededor de los 2 dígitos. Y nunca en la historia de Guatemala, en muy rarísimas ocasiones y por elementos fácilmente cuantificables, identificables, Guatemala tenía una inflación más baja que sus socios comerciales y en este caso Estados Unidos. En otras palabras, lo que estamos viendo es que hay una gran duda en la medición tanto del Banco Guatemala en su proyección de 4% como del INE de 2.90 y tantos, casi 3%, cuando la percepción generalizada es que va por alrededor de 2 dígitos. Ahí hay que hacerle un llamado de atención tanto al INE como al Banco Guatemala que se pongan un poquito serios, porque podría pasar lo que sucedió en Argentina, donde el Fondo Monetario Internacional hizo una serie de sanciones por digámoslo así, no medir bien los precios o entregar cifras que van por debajo de lo que está sucediendo. La inflación es súper perniciosa, genera mucha inequidad, mucha insatisfacción y muchos problemas sociales y económicos. Estamos viendo que hay una serie de inconformidades, de malestar generalizado, no solo por el confinamiento del tema del COVID, sino también por la subida de precios globales. La inflación es el impuesto más regresivo, quiere decir que se le cobra en una mayor proporción a la gente de menores recursos, y esto definitivamente viene a generar una serie de problemáticas. Muchos economistas estamos plenamente convencidos de que las cifras oficiales pues, están lejos de la realidad que se está observando. Doctor Godoy, para hablar un poco acerca de cómo interpretar este ritmo inflacionario, pues ustedes dos ya mencionaban, ¿verdad? Hay otros factores también que considerar, que estos números incluso pueden estar alejados de la realidad de los escenarios que podemos esperar. ¿Qué factores considerar a todo, digamos, esto que está incidiendo, ¿verdad? Han habido, digamos, a nivel internacional muchos temas también que considerar, pero ¿qué considera usted como experto en este ritmo inflacionario que son los factores que deberíamos de estar evaluando para ver cómo se va a estar moviendo el tema? Bueno, importante darle seguimiento a los indicadores globales. Hay un índice global de precios de alimentos que reporta en el último año un incremento de más del 20%. Hay índices internacionales de precios de combustibles y como le decía, al día de hoy pues se reporta una importante baja en el precio del petróleo, no así en el precio del gas, y eso es lo que hay que seguir monitoreando, esas tendencias internacionales, porque efectivamente es un problema global, no es un problema exclusivo de Guatemala, son tendencias globales, que lo que las cifras al día de hoy sugieren es que va a continuar esta tendencia alcista el próximo año. Esto también puede tener su repercusión en algún momento en el crecimiento económico. Hasta el momento, las remesas familiares están teniendo un dinamismo muy importante e histórico, nunca antes visto, y prácticamente es lo que se está sosteniendo ese crecimiento tan importante que tenemos, que el Banco de Guatemala anunciaba hoy que será del 6% este año, impulsado fundamentalmente por remesas y precios al alza de exportaciones. El sector exportador también se está viendo favorecido por esta tendencia global de alza de precios, que está favoreciendo los productos nacionales en los mercados del exterior. Pero sí hay temores, ya en Estados Unidos tendrán que tomarse muy en serio esta inflación ya arriba del 6%, seguramente puede cerrar muy cercano al 10% en Estados Unidos y seguramente va a tener que tomar decisiones Estados Unidos próximamente
para controlar esa tendencia al alza de los precios. De tal manera que eso puede implicar entonces que también desde el exterior nos lleguen factores que encarezcan otros aspectos. Por ejemplo, la subida de la tasa de interés ya es un tema que empieza a discutirse en los Estados Unidos para contener esta alza inflacionaria, y eso va a tener un impacto directo en el financiamiento no solo del Estado, sino de todos los agentes productivos que acuden a los mercados internacionales para financiar su actividad empresarial. Es otro tipo de indicadores que también puede tener efecto negativo en el crecimiento económico el próximo año. Licenciado Gracias. Gutiérrez, ¿cómo entender la aparente paradoja de una inflación que, como usted ha referido, puede ya haber superado los 2 dígitos y un tipo de cambio que se mantiene estable? Ya ha referido el Banco de Guatemala que la cantidad de remesas ya superó las recibidas en el país en el 2020. No obstante, teóricamente se podría esperar que con un crecimiento de la inflación fuera acompañado de una depreciación de la moneda. ¿Cómo entender esa paradoja en el caso de la economía guatemalteca? Bueno, no es ninguna paradoja. El tipo de cambio está definido por el Banco Central y lo que puede suceder es que nos puede colocar en una condición de erosión de la competitividad. ¿Qué es esto? Que nuestros precios estén mucho más altos y nuestro tipo de cambio permanezca, y esto nos sitúe en una condición de desventaja ante competidores como México, que tiene una política cambiaria mucho más agresiva y que deja flotar su tipo de cambio. Y hay un tema muy importante que se ha mencionado sobre el crecimiento y que ha sido titulares en los últimos 2 días. Hay un efecto aritmético que aquí hay que aclarar. El año pasado, el Producto Interno Bruto cayó un poquito menos del 2%, o sea, fue, digámoslo así para redondear, menos 2%. Y este año va a ser alrededor de más 2%. Menos 2% más 6% da 4%, dividido en 2 años de crecimiento, es 2% de crecimiento cada año. Es un crecimiento magro. Y es ahí donde se contrasta el dato aritmético de crecimiento del 6% con la sensación que tiene la población de poco empleo, de poco dinamismo en comparación de años anteriores. Entonces, yo creo que ahí se está haciendo un anuncio como muy, muy positivo, pero realmente es un efecto aritmético de un año muy malo que fue el año pasado y este año que se está conduciendo hacia la normalización. Hay que considerar también los factores internos de la inflación y el crecimiento notable del déficit fiscal y la deuda que siempre empujan al final, a la postre, siempre nos va a conducir a niveles inflacionarios más altos. Y ya lo estamos viendo, el año pasado tuvimos un déficit fiscal monstruoso, este año también. Entonces, esto también es un factor que valida una inflación mayor y, por supuesto, mayor descontento en la población en términos generales al ver cómo se erosionan sus ingresos y también sus ahorros. Licenciado Coyo, digamos, a escenarios, ¿qué podemos esperar? ¿Es un efecto temporal? ¿Es algo que se va a corregir, digamos, para ir considerando, porque ya lo hablábamos en la introducción, se vienen fechas de gastos, ¿no? Para los guatemaltecos, son fiestas en donde pues la gente tiende a gastar mucho, pero ¿qué recomendaciones hacer ya contemplando ese escenario que se puede dar con todos estos factores? En la medida de lo posible debe mantenerse la prudencia en el gasto, evitar. Ciertamente el ánimo está exacerbado porque venimos de un confinamiento por la pandemia y sentimos la necesidad de salir y buscar diversión y comprar y gastar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta estos factores globales que estamos enfrentando ya. Como les digo, muy posiblemente Estados Unidos ya va a tener que tomar decisiones pronto sobre su política fiscal expansiva. Hasta el momento, Estados Unidos ha mantenido su programa de gasto público para dar recursos económicos a los hogares para enfrentar la pandemia. Eso seguramente no va a poder continuar así mucho más tiempo por esta alta inflación que están enfrentando. 6% de inflación para Estados Unidos es algo excesivamente alto cuando lo normal es ahí alrededor del 2 o 3%. De tal manera que sí, es muy posible que el próximo año veamos cambios en esas tendencias internacionales, sobre todo en lo que más nos influye es Estados Unidos, cambios en su política fiscal y su política monetaria que van a implicar que esa importante inyección de recursos
que está llegando al país pueda hacer que ya pierda cierto dinamismo el próximo año. De tal manera que sí es importante mantener la prudencia ahora que hay un buen momento y una sensación de buen momento. Sin embargo, pues como decía el licenciado Gutiérrez, tiene mucho de efecto aritmético. El año pasado caímos y ahora nos estamos recuperando, pero realmente el alza no es tan sustancial. Lo vemos, por ejemplo, en las cifras de empleo del Seguro Social, del IX, donde, aunque ha habido una recuperación, estamos todavía con los niveles de empleo de antes de la pandemia. O sea, no es que esta recuperación no es que estemos creciendo más, esta recuperación es que estamos volviendo al nivel de antes de la pandemia, que no era un buen nivel de empleo. Y la situación sigue exactamente igual. Esta ilusión de mayor dinamismo ahora nos lo da las remesas, pero eso se puede empezar a diluir el próximo año. Sí, hay un cambio importante en las políticas económicas en los Estados Unidos para enfrentar la situación interna que están teniendo. Así es que considero que la prudencia es fundamental en esta época y a manera de ver cómo se desenvuelven los hechos económicos globales el próximo año. Gracias. El licenciado Gutiérrez, ¿podría profundizar en cómo la inflación impacta en los ingresos y en la capacidad de ahorro de los guatemaltecos? Bueno, ¿por qué la inflación afecta a la gente que tiene menos recursos? Es porque tiene menos herramientas financieras para defenderse. Por ejemplo, personas que pueden adelantar sus compras ante un alza, digamos, de ahorita que el acero, que casi el hierro que subió más casi el doble, y otra serie de insumos pueden defenderse de alguna forma, pueden tener activos, mover sus activos de tal forma que se puedan defender tienen herramienta financiera para defenderse. En cambio, las personas que tienen menos recursos, sus salarios se erosionan, los pocos ingresos con los cuales se cuentan cada vez son menores en relación a la inflación, y esto lo que genera es una mayor inequidad. Cuando hay alzas inflacionarias siempre hay mayor inequidad y mayor insatisfacción social, porque pues también el incremento de la desigualdad es profundamente pernicioso, no solo en términos sociales, sino también en términos económicos. Las personas tienen que comprar productos mucho más caros. Ustedes pueden ver que la canasta básica realmente tiene un aumento notable, aunque las cifras del INE no lo rescaten. Y ahí hay que resaltar una cuestión. Las cifras del INE no lo rescatan porque los cambios que se hicieron no contaron con la encuesta. Y no cuentan con la encuesta porque el Ministerio de Finanzas no les da recursos. Se están ahorcando el INE. No se están pudiendo realizar las encuestas básicas que siempre han realizado, y está en una fase de destrucción acelerada. Bueno, un gran número de instituciones, pero el INE va en una condición muy acelerada en términos de destrucción institucional. Y si no contamos con instituciones que puedan darnos las cifras para orientarnos en términos de política económica, realmente se están generando un problema de reacción en el país notable, y esto se va a profundizar. Si nosotros no podemos rescatar y saber que tenemos inflación, no se van a tomar ningún tipo de medidas. Entonces lo que podemos esperar es que esto continúe, no solo este año, sino tal vez el próximo año también, con esos déficits fiscales monstruosos que están aprobándose en el Congreso. Licenciado Coyoy, si hablamos de productos que se han visto pues más afectados por todo este tema de inflación, podemos mencionar algunos también pues para que la población conozca un poco más al respecto. Bueno, toda la parte de combustibles, gasolina, gas propano, hemos visto importantes incrementos. En el caso del gas propano, un incremento de más del 30% en el último año. La expectativa es que global, es que parece que va a continuar esa tendencia al alza del gas. En el petróleo, pues la expectativa es que a partir de los ajustes que ha hecho Estados Unidos en la oferta mundial, pues pueda estabilizarse el precio, y ojalá eso pueda reflejarse pronto en los combustibles. Pero en gas propano, el subsidio que se aprobó, que empieza a tener vigencia el 1 de diciembre, realmente parece que va a quedarse totalmente insuficiente. Es un plazo de 3 meses, cuando la perspectiva al día de hoy es que esto va para un tiempo más largo que 3 meses. Y en el caso de alimentos, la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, la FAO,
reporta en el índice global de alimentos un incremento de más del 20% en el último año, en todo sentido, vegetales y carnes y otro tipo de alimentos cereales. De tal manera y la población sin duda lo sabe, o sea, el ama de casa que día a día ve cómo el, el presupuesto familiar le alcanza cada vez para menos, está perfectamente consciente de esa alza, de ese incremento importante. Pero son los dos rubros. En resumen, lo que más afecta a los hogares es alimentos y combustibles, y específicamente ahora gas propano, porque eh, petróleo parece que empieza a estabilizarse o por lo menos de tener el alza tan creciente que había tenido. Gracias. Licenciado Coyoy, el licenciado Gutiérrez ha planteado que la inflación es una forma de profundizar la inequidad en el país, y a esto agregamos la presunción de que ha habido una profundización de la pobreza a raíz del año 2020 y las implicaciones de la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es el escenario para ese alto porcentaje de la población que vive bajo líneas de pobreza? Sí, lamentablemente el escenario, y ya lo vemos, es que la población de alguna manera necesita agenciarse de recursos. Y lo vemos, ya el incremento en la criminalidad este año o cifras oficiales es notable. Migraciones también vemos una cifra notable. Este dinamismo tan grande en remesas no quiere decir otra cosa más que el dinamismo se mantiene igual de acelerado en la salida de guatemaltecos en busca de una oportunidad en el extranjero. Esa cifra, ese dinero no está cayendo del cielo. Significa que el flujo de migrantes guatemaltecos se mantiene y seguramente creciente, lamentablemente sin cifras oficiales, pero el alto crecimiento de la cifra de remesas sugiere que ese factor de migración sigue muy fuerte. Y eso, y eso es lo que estamos viendo. La población no puede quedarse sentada, sabe que el gobierno no le va a asistir. Por ejemplo, el subsidio al gas, casi la mitad de la población del país vive en áreas rurales donde el combustible que consumen es leña, no gas. Así es que para ellos el subsidio al gas solo es una noticia más que no tiene ninguna incidencia en sus vidas, y tienen que ver cómo resuelven sus medios de vida. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Sin duda, un mayor deterioro en las condiciones de vida de la población, y por eso la importancia de que se le dé el apoyo básico al INE para que se hagan las encuestas. La última medición de pobreza que se hizo fue en 2014. La última medición para el IPC, el Índice de Precios del Consumidor, es de 2010. El estándar internacional, la recomendación de Naciones Unidas es que estas encuestas se hagan cada 5 años para reflejar realmente las condiciones económicas y sociales de los países. Y aquí tenemos midiendo inflación ya más de 10 años con la misma variable que ya está totalmente desfasada. Es indispensable que ojalá el Ministerio de Finanzas cumpla con darle recursos del próximo año al INE para por lo menos tener una medición más realista de inflación, y ojalá luego una medición objetiva de pobreza. Gracias. Licenciado Gutiérrez, ya en la introducción Cristian se adelantaba pues que la Junta Monetaria pues estima que no consideran oportuno reaccionar pues ante este índice de inflación. Respecto a este punto, ¿coincide usted? ¿Considera que se deben tomar medidas al respecto? ¿Vale la pena o podemos esperar que sea algo que se vaya ajustando en el camino? Licenciado Gutiérrez. Sí, mire, yo creo que ahí la Junta Monetaria se ha precipitado un poco en el sentido de que no contamos todavía con cifras serias de precios, y medidas debieron de haberse tomado, pero no desde el lado de la Junta Monetaria, sino desde el lado de finanzas, proponiendo un presupuesto más balanceado, más moderado, pero no lo vimos. La Junta Monetaria no puede tener idea de lo que está pasando si cuenta con un índice inflacionario de alrededor de 3%, cuando la percepción es de que es muchas veces mayor. Y de nuevo, no se puede se realizaron una serie de cambios, tal vez de forma entusiasta por la Junta Directiva del INE, y de una forma inocente, digámoslo así, que cometieron una serie de errores fatales, infantiles si quiere usted verlo,
Y ahora no contamos con una buena medición de precios. Deberían ahorita de buscarse alguna serie de indicadores directos, sacar algún tipo de índice alternativo para tener una idea real, porque sobre estas cifras no se puede decir nada. Nada más que no representan la realidad. Y ese es el problema. Entonces, realmente no se puede dibujar política monetaria si no se cuenta con un índice de precios que más o menos le pega a la inflación. ¿Verdad? Los errores que se cometieron fueron grandes, eh, tratando de enmendar otra serie de errores que se han venido cometiendo ya durante más de una década en el INE, y también por la falta de recursos y la ausencia de encuestas, ¿verdad? Entonces tenemos esta situación que ellos están pues navegando con los ojos vendados. Tampoco Junta Monetaria ha hecho muchos cambios en su política monetaria, a pesar de los vaivenes que han habido ante la crisis que se ha dado en el COVID. Yo creo que ellos se van a mantener sin mayores reacciones al no contar con ningún tipo de información confiable, y esperaremos que pronto se pueda solventar o que saquen algún tipo de índice alterno para que al menos el gobierno tenga una idea, porque el ciudadano sí tiene una idea de lo que está pasando con los precios. Están subiendo y están subiendo mucho más aceleradamente. Yo diría sin precedentes desde el año 90, 91, donde se veía que escalada inflacionaria de más del 60% en aquel entonces, por los desbalances fiscales del gobierno de la democracia cristiana de aquel entonces. Licenciado Coyoy, al escenario planteado por el licenciado Gutiérrez, usted ha planteado en algunas de sus intervenciones el día de hoy que el ritmo inflacionario continuará durante el año 2022. ¿Cuáles debieran ser las políticas económicas con las que se debiera estar preparando ya la autoridad monetaria, las autoridades económicas en términos generales y el gobierno central? En el caso del gobierno central, equilibrar ya el presupuesto. O sea, en 2020 se dio la justificación de la pandemia para incrementar sustancialmente la deuda. La deuda pública aumentó 30% el año pasado, justificable de cara a la pandemia. 2021 se presume de una importante recuperación económica, sin embargo se sigue con el ritmo acelerado en el uso de la deuda pública, totalmente injustificable. O sea, veíamos hace unos días un reporte en el Congreso de la República donde hay depósitos del gobierno en el Banco de Guatemala por 28,000 millones de quetzales. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Si la recaudación está creciendo arriba del 20%, y hay 10,000 millones de quetzales guardados en el banco, producto de esa recaudación creciente, no tenía ningún sentido seguirse endeudando. Sin embargo, el gobierno lo siguió haciendo, aprovechando esa ventana, esa ventaja de que tenían vigente el presupuesto del 2019 con toda esa deuda ya aprobada. Un manejo realmente bastante irresponsable en el tema de la deuda. No se necesitaba seguir acudiendo a la deuda este año, un ritmo tan alto. Se hizo y de igual manera otra vez para 2022, año preelectoral, se carga otra vez el presupuesto con más deuda. Es fundamental desde el lado de finanzas públicas ya estabilizar la situación de la deuda. El día de ayer, la calificadora internacional Moody's dio a conocer la calificación sobre Guatemala y mantiene, si vieron el reporte, mantiene la calificación negativa. ¿Qué significa ese signo negativo a pesar de una importante recuperación? Es que a pesar de la recuperación que tenemos, que está impulsada por factores externos, el gobierno no está haciendo esfuerzos para mejorar la situación de las finanzas. Y eso implica que se mantiene la duda sobre el futuro próximo del país. Creo que un importante margen de maniobra que se debe recuperar es estabilizar la situación de la deuda y reducir ya el déficit fiscal. Y por el lado de la política económica, el tema de apoyo a la producción. Realmente es fundamental. El Ministerio de Agricultura es un gran ausente total en el apoyo a las políticas de producción de alimentos. O sea, si la población lo que más necesita comprar son alimentos, sobre todo la de bajos ingresos, es allí donde debiera haber un impulso importante para fortalecer la capacidad de producción de alimentos de la población rural del país. 1/3 del empleo total se da en el sector de la agricultura en el país, aún
A pesar de la tendencia hacia el crecimiento de servicios, todavía el sector agrícola sigue siendo el mayor generador de empleo. Entonces, esa población que sigue viviendo el agro de alguna manera necesita impulsos para mejorar su capacidad y suficiencia en la producción de alimentos que le permita de alguna manera contar con capacidades para sortear el alza de precios. Y del lado monetario realmente es muy poco lo que corresponde hacer en estos momentos, porque son muchos factores externos, pero sí, seguramente van a tener que estar muy atentos si Estados Unidos empieza a tomar decisiones en su propia política monetaria, porque mucho de lo que nos está favoreciendo ahora tiene que ver con esa política monetaria que hasta el momento Estados Unidos ha mantenido. Así es que eso es lo que correspondería, pero sí, lamentablemente vemos que ni el MAGA ni el Ministerio de Economía hacen lo propio en apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los productores rurales. Gracias. Licenciado Gutiérrez, justo en la línea que hacía Cristian, usted ya mencionaba en su intervención anterior justo recomendaciones acertadas de lo que debió suceder antes, previendo un poco este escenario, digamos, viendo con miras a lo que viene, ¿verdad? Contemplando todo lo que está a nivel internacional como tema de petróleo, ya hablábamos de la crisis de contenedores, digamos, ¿qué medidas debería de estar tomando nuestro gobierno para intentar pues que esto no nos impacte tanto también el próximo año? Bueno, ahí nos vamos por dos áreas. El tema económico, fundamental lo que señala el doctor Coyoy, necesitamos un Ministerio de Finanzas que balancee el presupuesto, no que lo desbalancee. Estamos viendo un desbalance sin precedentes. Realmente en la historia democrática del país no ha existido un déficit fiscal de esta naturaleza y vemos que el ministro de Finanzas está endeudando al país a pesar de que tiene caja y que la recaudación está aumentando, entonces no tiene sentido. No sé por qué el Ministerio de Finanzas tiene que estarle pagando intereses a la banca si no está ejecutando. Entonces necesitamos primero una política fiscal responsable, o al menos un poquito más menos irresponsable. Yo creo que por ahí esto es muy, muy importante. Y por el otro lado, el área social. Hemos visto un deterioro en la calidad del gasto público. El Ministerio de Agricultura, como lo señala el doctor Coyoy, está en nada, está en cero, no se visualiza por ningún lado, atendiendo las premuras en materia de producción, sobre todo de la gente más necesitada, en el ámbito de tecnología, en el ámbito de fertilizantes, en el ámbito de atención a los mercados, ahorita que están subiendo tanto los precios de los insumos básicos, los precios de los fertilizantes están al doble del valor y no se ve ningún tipo de acción donde el MAGA exista. El Ministerio de Economía, por consiguiente, invisibilizado en el área de pequeña y mediana empresa, lo que se necesita es un Estado activo, con claridad, con dirección en el ámbito económico y en el ámbito de la atención social, más allá de lo que son las entregas, digamos, no condicionadas, de bolsas que se ha prestado un poquito más que todo a hacer un poco de politiquería, de atender las áreas donde hay bolsones de pobreza. Guatemala cuenta con buenos mapas de pobreza, donde se identifica claramente cuáles son los municipios que cuentan con el mayor flagelo y pobreza extrema, que deberían de ser atendidos, pero de forma inmediata y prácticamente permanente en los últimos 2 años de gobierno. Ya estamos viendo que hay alguna percepción, incremento en la percepción de la violencia, de hechos delictivos, y esto pues también viene haciendo efecto de las condiciones de inequidad que se están agudizando. Lo que necesitamos es un Estado activo en materia de política económica y social y un Ministerio de Finanzas menos irresponsable. Licenciado Coyoy, profundizando en este segundo elemento que ha plantado el licenciado Gutiérrez del gasto social, ¿cómo en año preelectoral la sociedad puede fiscalizar o auditar la calidad de gasto en el tema de inversión social, teniendo en cuenta que mucho de la presunción de diferentes voces ha sido que el presupuesto para el año entrante tiene componentes clientelares?
Sí, efectivamente ahí es muy importante dar seguimiento a que los proyectos realmente, a verificar que los proyectos realmente se ejecuten. Ha sido muy usual en años electorales que los diputados distritales y los gobernadores con aspiraciones políticas pues buscan manipular estos recursos a su favor para su base electoral, pero que no necesariamente se traduce en proyectos reales de beneficio de las comunidades. Así es que es importante hacer el seguimiento directo a los proyectos y literalmente hacer una labor de auditoría que la Contraloría de Cuentas no realiza. Hemos visto cómo la Contraloría de Cuentas se ha vuelto un ente reactivo que solo cuando el caso tiene una fuerte presencia mediática voltea a, a poner la atención en los problemas. Eh, pero de lo contrario, pues no cumple su función. De tal manera que sí es fundamental, la labor de los medios ha sido muy importante en todo este tema de difusión de la realidad de los resultados que se logran con el gasto público, en la compra de medicamentos, en la compra de las vacunas, en la ejecución de proyectos, en la alimentación escolar. Por ejemplo, se hizo un fuerte incremento al presupuesto para la alimentación escolar, lo cual pues suena muy positivo y prometedor. Sin embargo, también medios de comunicación han ilustrado cómo alimentos en descomposición son entregados a las familias de los niños que deben recibir esos alimentos, de tal manera que sí es crucial, sobre todo la labor de los medios, de un seguimiento a ver cómo se ejecutan realmente los programas y los proyectos y verificar que realmente lleguen los recursos, los servicios y los proyectos a la población que lo necesita. La Contraloría de Cuentas lamentablemente no va a cambiar su actitud pasiva y cómplice. Eh, eh, Mucha docilidad ahí, mucha irresponsabilidad política. Sin embargo, creo que los medios de comunicación sí han demostrado un papel muy activo en ese sentido y es importante que puedan seguir en esa misma línea y ojalá la sociedad también involucrarse más en esos temas, porque sí nos afecta a todos. O sea, los que podemos pagar educación, salud y seguridad privada, prácticamente ya asumimos inconscientemente que ese es un gasto que es parte de nuestro presupuesto. Sin embargo, no debiera ser así porque si los servicios públicos funcionaran bien, pues habría opciones de acudir a la salud pública, a la educación y a la seguridad. Pero también de esa manera nos afecta y por eso es importante que nos involucremos todo en la verificación del gasto público ejecutado. Gracias. Licenciado Gutiérrez, ya hemos hablado pues un poco acerca de todo lo que esto representa ya para el bolsillo de los guatemaltecos. Sin embargo, también oír sus consejos, que ya nos decía también un poco el licenciado Coyoy, qué medidas puede tomar una persona individual, ¿verdad?, para mitigar los gastos de inflación. Licenciado Gutiérrez. Bueno, ahorita lo que hay que mantener es prudencia en materia del gasto, mantener una planeación y una priorización, ya que prácticamente las personas cuentan con menores ingresos ante esta subida de precios generalizados y, y siempre el incremento de precios no aumenta en la misma proporción a todos los productos. Hay que hacer una búsqueda donde se puedan sustituir de alguna forma productos que tienen menor subida en el precio. Siempre sucede que es dispar y por eso es que es importante la actualización de las encuestas de consumo, porque las familias cambian, sobre todo en un esquema de incremento de precios, cambian constantemente su patrón de consumo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas de no sobrealterarse y empezar a acaparar de una forma emocional un poco de los miedos que pueden generar el incremento de precios, sino más bien ver cómo se van sustituyendo esos productos que van subiendo de una forma acelerada como lo hemos visto recientemente. Licenciado Coyoy, el comportamiento estacional de la economía, principalmente en el mes de diciembre, siempre reporta un repunte debido a pues, toda la cultura de consumo de fin de año. No obstante, aunque estamos en esa etapa, la famosa cuesta de enero tiende a golpear las economías individuales con todos los gastos que implican el inicio del año.
en función de lo que ha planteado el licenciado Gutiérrez de la planificación a nivel microeconómico, a nivel de las familias, ¿cuál debiera ser el comportamiento entonces de la economía familiar de cara al cierre del 2021 y el enfrentar la famosa cuesta de enero en las primeras semanas del 2022? Sí, efectivamente, la prudencia es fundamental. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en general venimos saliendo de una situación de confinamiento por la pandemia que en general ha afectado mucho el ánimo, y esta sensación de que ya la pandemia está controlada también da la sensación de que pues hay que gastar lo que no se gastó antes. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que esta tendencia inflacionaria a nivel global no está controlada. O sea, que se finalice el año no quiere decir que el alza de precios que a nivel global hemos visto va a terminar. Al contrario, los indicadores al día de hoy sugieren que puede continuar. En ese sentido, la prudencia es fundamental. No sabemos hasta dónde se va a disparar, seguir moviendo el precio del gas propano en los mercados internacionales, por ejemplo, el precio de los alimentos. Todo el tema de la crisis de los contenedores, como se le ha llamado, tampoco está resuelta y se ha paliado de alguna manera, pero no es que esté resuelta. Así es que no podemos descartar para el próximo año nuevos factores externos que sigan presionando al alza los precios, y en ese sentido es fundamental que los hogares pues puedan hacer esa previsión para asegurar alguna disponibilidad de recursos para los importantes gastos de inicio de año, sobre todo por la escolaridad de los niños, ¿verdad? Pero sí, fundamental la prudencia, y también sobre todo porque este flujo de remesas no sabemos cuánto tiempo más se va a mantener así. Muy impulsado por el dinamismo de la economía de Estados Unidos, pero es un dinamismo en Estados Unidos muy impulsado por el excesivo gasto público, y eso en algún momento se va a tener que detener. Así es que sí, es crucial en esos momentos que ciertamente el ánimo está golpeado y necesita esparcimiento, pero fundamental la prudencia de cara a ajustes que en el próximo año posiblemente tengamos en la economía mundial. Gracias. Licenciado Gutiérrez, acercándonos al final de la entrevista, ¿cuál sería su mensaje final en torno a esto que hemos estado platicando y también pues sus conclusiones para la audiencia que lo está viendo el día de hoy? Bueno, uno, efectivamente, el fenómeno inflacionario no termina el 31 de diciembre. Eh, Hay indicadores, hay discursos también del Ejecutivo en Estados Unidos que nos indica que esto va a seguir subiendo. Y lo que es paradójico es que cuando hay inflación y empeora la equidad, pues también los flujos migratorios se ven estimulados. Las condiciones que estamos viendo de incremento de precios generalizados en todos lados y particularmente en Guatemala, definitivamente va a ser un estímulo y un impulso a la migración. Hay economistas que están previendo un incremento en la migración en el Triángulo Norte por encima de 500,000 de personas que van a migrar el próximo año. Y, y lo que se necesita es, de nuevo, un Estado funcional, políticas que lleguen a las personas, a las áreas más necesitadas. Sin este tipo de políticas, el proceso migratorio va a continuar de una forma renovada, mucho más intenso en los próximos años. El problema logístico global no se va a solventar en un año. Mucha gente proyecta que va a ser de entre 3 y 4 años, solo el tema logístico. Aparte el tema expansivo por parte de Estados Unidos, que también genera inflación y que todavía se están tardando como nunca en dar alguna señal de prudencia, tanto del fisco como de la Reserva Federal Americana. Entonces, muy probablemente vamos a tener precios muy dinámicos en términos de subida el próximo año. Hay que estar preparados para estos incrementos de precios de productos importados, pero también locales. Tenemos también un presupuesto desbalanceado con grandes déficits que van a validar esta subida de precios en el ámbito local, y más que todo es un llamado a las
autoridades que están encargados de la política monetaria y particularmente la fiscal, que un llamado a la reflexión, que consulten a técnicos economistas que tienen ahí en el ministerio, que son personas, son profesionales de buen perfil y que saben que estos desbalances fiscales comprometen el futuro, el presente y el futuro del país. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación de Canal Antigua y haberse dirigido a nuestra audiencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Feliz noche, muchas gracias. Marinés, prudencia en la administración financiera al cierre del año. Sin duda alguna, Cristian, ese es el mensaje prácticamente de nuestros dos invitados el día de hoy. A ustedes la invitación a que se siga informando con noticieros de Canal Antigua y el domingo en esta misma mesa habrán más temas de su interés. Muy buenas noches.